Aló, hola, querido, ¿cómo estás? ¿Recibiste o no? Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho. Te lo envié, pero te envié. Sí, ya te la envié. Te escucho perfectamente, ya te envié la invitación. No, ya te la envié de nuevo. Te la envié de nuevo. Así es, ya te la envié. Así, ya, sí, ya. Claro. Ya, claro, 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 claro. Ya, claro, claro. Qué cosa más terrible, hombre. Oye, ¿te llegó o no? Pero no puede ser, po. Si tiene que llegarte. Po. Hola, 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 gusto de saludarte. Bien, bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Qué bueno, me alegro muchísimo. Oye, qué cosa más rara. ¿Cuál? No, no, es que lo dices muy rápido. Ese se lo envié ya. El mismo, pero al Hotmail. Voy a ver cómo hago esto, porque esto es más complicado, creo. A ver. Ah, no, no. Claro, claro, claro. Sí, pero ya, un momento. Bueno, ok, espero que te llegue, y ya. Ok, chao, chao.
Cifervo. Muy mal.
Aló. Hola. Hola. Aló, Distinguido. aló, Ha costado un mundo. aló, Pepe. Ha costado un mundo. ¿Me Ha escuchas? costado un mundo. No, no ha sido fácil, ¿eh? No, no ha sido nada de fácil. ¿Y por qué hoy? ¿La conexión de Y, internet? ¿Qué sucede? Puede ser, y ¿eh? mira, un poco de todo. Aquí estas cosas son siempre sujetas y complejas a resoluciones. ¿Cómo Vale. estás? Estoy muy bien, el país está muy mal. Bueno, en todas partes estamos igual, No, pero al no, menos con no, una... no estamos igual. Benjamín, ¿Por qué? aquí hay, en este momento, en los últimos 4 o 5 días, 12.000 infectados diarios y tenemos 17 millones de personas. De tal manera que la cifra es altísima, digamos, ¿no? Casi el 1% de la población es. Exacto, El 1% sería 17.000. exactamente, ¿no? Inmenso, inmenso. Y por primera vez, digamos, estamos en una cuarentena más estricta, no total, pero más estricta, sí. Oye, ¿y ustedes allí? Bueno, acá también ha habido un rebrote, pero bastante bajo en comparación a América Latina. Somos el segundo país mejor llevado en términos pandémicos. El mejor alumno es Uruguay, que tiene 104 muertos con una población de 3,5 millones Ya, y con un elemento también a favor de ellos que tienen mejor educación, mejor conciencia cívica, a pesar de que la población 60% sea mayor de 60 años. Es una ya. población vieja, la Ujú. uruguaya. Paraguay al revés, tiene 60% de población menor de 30 años y tenemos 2.000 personas fallecidas y aproximadamente 1.000 contagiados por día. Y hay medidas duras ¿Cuántos para habitantes tiene Navidad. el país? El doble de Uruguay, 7 millones. 7 millones. Ya. O sea que venimos haciéndolo relativamente bien, con Sí. muchas quejas en términos del Estado y su capacidad de administrar dinero, que Ujú. apenas tiene dinero que contratar, entonces ya comienzan hechos de corrupción, un poco la especialidad de la casa. Pero ha habido una buena reacción de la gente, pero se está cansando, se hartó del periodo muy largo, son casi 10 meses, eso se declaró un 11 de marzo y ya estamos entrando hacia finales de diciembre. ¿Y las medidas son muy serias? ¿Muy No, restrictivas? bastante flexibles, aleatorias, pero también con cifras que no son reales contadas en términos de capacidad para responder a la pandemia. Por ejemplo, al iniciarse la pandemia habían 300 camas de terapia intensiva. Con el dinero que se contrató por empréstitos, se duplicó en apariencia, pero ayer el ministro de Salud dijo que con 169 camas ya estaban saturados los servicios. Entonces uno se pregunta, si dijiste 300 al inicio, dijiste que duplicaste en 600, ¿cómo es que estás colapsado en 169? Claro. Benjamín, comienzo. Adelante. Adelante. Ok. Benjamín, yo creo que lo primero que se impone para hablar del jardín pandémico es aclarar el título, porque si no, hay gente que lo va a malinterpretar. Dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que él hable de un jardín cuando estamos frente a una de las pandemias más terribles que ha sufrido la humanidad? El título es una provocación, evidentemente, a la lectura, pero al mismo tiempo también define el contenido. Es un ensayo político
que como tal aborda el problema de la pandemia desde una doble dimensión, desde el ambiente caótico, corrupto, que en muchos casos se rodean situaciones como estas, el desorden, el hartazgo, la depresión, la decepción, frente a la contradicción que supone un jardín, que es en donde uno observa una muestra de estética, para empezar, de orden, de confianza, de optimismo, de belleza. Y en esa doble dimensión hay un recorrido que hago por cómo nos ha tomado la pandemia a los paraguayos y a los latinoamericanos en general, y yo diría al mundo, y cómo hemos abordado eso desde la perspectiva de un jardín que vive con nosotros en nuestras casas y que demuestra todo lo opuesto a lo que es el desorden, el caos, la decepción, el pesimismo de la vida cotidiana y más aún en tiempos de pandemia. El libro va caminando dos avenidas que van juntas y que luego se unen, que es el jardín con su orden, con su estética, con su belleza, y la pandemia con su depresión, decepción e inconformismo. A propósito de esto mismo, justamente de este tipo de binomios, ¿no? Lo que más se ha comentado durante todos estos meses de pandemia es estas visiones contrapuestas, ¿verdad? De aquellos que tienen el convencimiento de que el virus va a sacar lo mejor del ser humano y vamos a salir fortalecidos como humanidad. Y de otro lado, aquellos más escépticos, entre los que yo me encuentro, que piensan que sí, va a salir lo mejor y está saliendo lo mejor del ser humano, pero también está saliendo lo peor. Está saliendo aquello que se ve en todas las tragedias que ha sufrido la humanidad. Lo más cercano seguramente debe ser la Segunda Guerra Mundial. Lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano. Ninguna situación similar a la historia de la humanidad ha supuesto el triunfo de uno sobre el otro. Al contrario, ha podido ser percibido con mayor claridad la notable capacidad de resiliencia del ser humano para situaciones como estas. La última experiencia que tenemos de esta es la gripe española de 1918 a 1920, que si miráramos en términos estadísticos fue brutalmente superior en términos de tragedia. Harari habla de una cantidad de muertos entre 50 y 100 millones de personas. Llevamos 10 meses de pandemia, casi un año, y todavía no hemos alcanzado 2 millones de fallecidos a nivel global. O sea que relativamente hemos hecho bien la tarea. No sé si en la comprensión del tamaño del problema, en la capacidad de respuesta de nuestros laboratorios, que están buscando fórmulas de solución a través de las vacunas, o si nuestra capacidad inmunológica ha sido mayor a lo largo de este tiempo. Hay otras cuestiones que también las tragedias como estas aparecen y subrayan. Si miráramos el texto de La peste de Camus, vamos a ver de que muchas de las tragedias que ocurrieron en esa Argel natal de este gran escritor francés se subrayan de manera mucho más evidente durante los tiempos como los que vivimos. Si miráramos también en ese sentido, sale lo peor y lo mejor al mismo tiempo, pero nunca sale algo igual como resultado. Si nosotros miráramos los resultados de las grandes tragedias del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, incluso los casos endémicos de enfermedades, nos ha mostrado de que el ser humano ha buscado fórmulas de resolución de los mismos y ha tratado de encontrar fórmulas de organización que sean diversas y distintas. Ahora incluso cuestionamos la idea del ámbito de la libertad y cuánto espacio debe tener el Estado para restringirnos la circulación, la movilización o el contacto con otras personas. Algunos temen de que esto sea la antesala de alguna nueva fórmula fascista que se interprete como la única forma de orden posible o de previsibilidad. Tampoco habría que descartar ese tema. No hay que olvidar de que los fascismos en Europa surgen como resultado de lo que no se hizo correctamente después de la Primera Guerra Mundial. No hubiera habido Hitler en la Alemania devastada en lo económico si no se hubieran hecho las tareas que sí se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que vamos aprendiendo en función de nuestros errores. Lo que sí veo, Pepe, a lo largo de este tiempo de tragedia es que no hemos podido encontrar una valoración del otro, esa idea de la alteridad de Hannah Arendt, de vernos percibido en el otro como valor, no ha sido para mí bien subrayado durante este tiempo. El Estado ha cambiado muy poco en su naturaleza, sigue creyéndose como un poder encima de los mandantes
y no como los mandatarios que deberían obedecer y deberían restringirse y deberían sacrificarse. Si nosotros miráramos la Organización de los Estados Latinoamericanos, han habido muy escasos ejemplos en donde se han restringido los ingresos salariales, las formas de bramanía con que se manejan muchos de ellos frente a unos pueblos devastados en términos económicos. Todavía no sabemos la magnitud que esto va a tener en términos económicos, pero yo sí te aseguro que lo que va a salir de esto en términos políticos no va a ser nunca igual a lo que habíamos conocido con anterioridad. Mira, qué bueno que tú menciones este tema porque es coincidente con la aparición hace poquitas horas atrás de un informe muy interesante e importante de la organización internacional IDEA que subraya eh, una crisis democrática sobre la crisis democrática que ya teníamos. Es decir, eh, como que las cosas van a peor, como que se ha aumentado incluso el nivel de pobreza, como que el retroceso económico de los países, como es obvio, va a aumentar considerablemente. Entonces, yo en realidad no soy tan relativamente optimista como tú. Creo que eh, si bien es cierto que la humanidad ha aprendido y que, como dice el historiador israelita, que es un irredento optimista, digamos, en toda su visión nacional e internacional, creo que las cosas son más matizadas. Es decir, que estamos frente a un gran desafío. Seguramente vamos a salir bien desde el punto de vista de la salud, si vemos la cantidad de vacunas que están apareciendo y que van a aparecer y que se van a implementar, pero no me parece que esto marche paralelo con igual énfasis y con igual éxito que el aspecto social y que el aspecto político. Y tú lo decías, es Yo, decir, los gobernantes no han aprendido, digamos, demasiado, por decirlo suavemente. los gobernantes no quieren cambiar el sistema que conocen y que disfrutaron y disfrutan hasta este momento, pero hay un sector social que ha creído que eso no se podía cambiar, que eso era imposible de transformar y que inclusive ha sido, yo diría, distraída con las nuevas tecnologías, no participando en actividades políticas que realmente sean transformantes del orden que conocíamos, que es el sector joven. Ese sector va a ser el más afectado por las condiciones económicas, ya lo es, y va a significar mirarse no solo la perspectiva desde lo social de lo que me importa en el otro, sino de lo que yo padezco, y eso los va a llevar a participar de una manera mucho más De acuerdo. vigorosa y mucho más notable. Te das cuenta que los tres países más desiguales de América Latina, Brasil, Chile y Paraguay, en los dos, en Chile ha habido una movilización enorme de gente joven en el 2019 que ha forzado a un cambio de algo que era obvio para nosotros mirándolo desde afuera, la constitución de Pinochet. Pero tuvo que haber ocurrido algo demasiado grande para que los chilenos se den cuenta que había una crisis de la representatividad y que era vergonzoso tener una constitución redactada por los tiempos de la tiranía de Pinochet. Pero Brasil también pasa lo mismo y Brasil se resiste con un Bolsonaro que dice en estos días que la vacuna podría transformar a alguien en un yacaré si se pusiera la misma, o podría hacer crecer barbas a las mujeres, o podría terminar en convirtiendo en homosexuales a los hombres. O sea, cosas como estas, yo estoy seguro que Bolsonaro sin una pandemia no se hubiera atrevido a tanto. Ni Trump no hubiera subestimado a su país y ser derrotado por 7 millones de votos por un hombre casi anciano como Biden. O sea, yo creo que los pueblos van aprendiendo y van sacando conclusiones en las que podríamos estar colocándonos en el nicho de los optimistas. Pero mi percepción es que nunca tantos jóvenes han hecho tanto por lo político en Chile, en Brasil, en Estados De acuerdo. Unidos, como consecuencia de gobernantes que han creído que el viejo orden era posible mantenerlo. Yo creo que en eso sí que tienes toda la razón. Creo que los héroes, digamos, de los países latinoamericanos en estos momentos son los jóvenes que han salido a protestar, efectivamente. Exceptuando ese pequeño sector, pequeñito, insignificante, pero que causa tanto daño y que provoca tantos males a los bienes públicos de los países, porque cuando se destruyen, digamos, los autobuses, cuando se destruyen las estaciones del metro, no son
la gente más adinerada la que sale perjudicada, sino muy por el contrario, es la gente más humilde que tiene que levantarse muy temprano para ir a trabajar y no tiene cómo hacerlo porque unos desalmados, diciéndose revolucionarios, salen a hacer esas tropelías que deberían condenarse cada vez con mayor energía para justamente defender y resaltar a los otros, ¿verdad? Que quieren cambiar las cosas, pero no a través de la violencia y del delito. Sí, en el libro El Jardín Pandémico yo retrato algunas de las cuestiones que son contradictorias con las que vivíamos como si era parte de nuestra absoluta normalidad. Sí, Los grandes ricos norteamericanos decían, por ejemplo, no podemos seguir pagando tan poco impuesto. El hombre más rico de Estados Unidos decía, mi secretaria paga más impuestos que yo y eso no puede continuar de esta manera. No puede existir Slim, el hombre más rico del mundo, viviendo en un México donde la mitad de su población vive por debajo de la línea de pobreza. O sea, estas cosas no hubieran sido tan, yo diría, pornográficas, obscenas, ofensivas, si no hubiéramos estado en estas condiciones, y creo que eso no puede continuar y no va a continuar de esa manera si no la transformamos de manera pacífica y a través de un debate democrático y de un debate político. Si no lo hacemos, vendrá un orden autoritario, fascista, que volverá de nuevo el viejo círculo de las represiones y de las persecuciones como característica central. O sea, en el jardín pandémico yo hablo sobre la idea de que en muchas de las cosas debemos resaltar que es aquello que ya forma parte de nuestra riqueza cultural, de nuestro elemento aprendido y aprehendido. Y creo que en esas cuestiones nos dimos cuenta, o nos debemos dar cuenta, que los gobiernos autoritarios que aunque lleguen a caballo del descrédito de la democracia, siempre terminan peores resoluciones y soluciones que las que habíamos padecido. Miren ustedes el caso de Venezuela. Hace más de 21 años Chávez había llegado a caballo del descrédito de Acción Democrática y COPEI. Y observen ustedes en qué ha terminado uno de los países con unas riquezas enormes en términos de hidrocarburos. ¿A caballo de qué llegó Ortega en Nicaragua? Sobre la base de no repetir la estructura autoritaria de los Somozas. ¿Y en qué se convirtió Daniel Ortega en la actualidad? O sea, si miráramos ejemplos de ese tipo, veríamos de que los pueblos tienen que aprender y entender de que estos procesos incluso radicales de transformación que nos impele la pandemia, tendrá que hacernos reflexionar sobre esas dos cuestiones que siempre son el caldo de cultivo de reacciones de este tipo, la inequidad y la extrema pobreza. Benjamín, para concluir de lo general a lo particular, tu país, Paraguay, es uno de los buenos alumnos durante este periodo. Lo ha hecho, no más o menos, yo creo que lo ha hecho bastante bien. Es decir, las cifras están allí. Si son auténticas, y no tengo por qué dudar que así lo sean, eh, el éxito es considerable. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Bueno, primero en Paraguay? Paraguay es un país joven, es uno de los dos países más jóvenes del mundo. El otro país se llama Sudán del Sur, que es un país nuevo en África, donde la población, el 60% de la población paraguaya tiene menos de 30 años. Eso marca un diferencial muy grande. El joven generalmente tiene mejores anticuerpos, tiene mejor capacidad de resiliencia ante situaciones como estas. La población mayor es bastante limitada. Si uno observa los 2.000 y un poco más de muertos que tenemos en estos 9 meses de pandemia, uno observa que el 80% se corresponde a personas mayores de 55 años. O sea, la cuestión poblacional ha sido un factor importante. El segundo es un país bastante obediente. Hay que recordar que Paraguay viene de una larga dictadura como la de Stroessner. Yo he nacido bajo la dictadura de Stroessner y aún recuerdo en mis tiempos de juventud que dos personas juntas en la calle convocaba a la policía con su patrullera a decir que nos distribuyéramos cada uno a nuestras casas. Salgan, acaben con esto. O sea que la cuestión del distanciamiento social, de la cuestión de no reunirnos, es una cuestión que va con la naturaleza del paraguayo. Y además somos un país que también su vida social la lleva mucho en las casas, a diferencia del pueblo argentino, del pueblo chileno, uruguayo, que hace vida social en bares. Nuestra vida social es fundamentalmente en las casas, Me con lo consta, cual me consta. los contactos
Y los contactos sociales son menores que los que podrían tener en otros sitios. Yo creo que esos tres elementos marcan una divisoria importante. El gobierno ha procurado ganar en cierto nivel de autoridad, pero ha caído en los típicos hechos de corrupción en la compra de insumos provenientes de la China, que se convirtió en un escándalo nacional y que estuvo a punto de acabar con el gobierno. Creo que yo diría y daría el crédito a la población, con las características que les enumeré, como una de las cuestiones centrales de la capacidad de resiliencia y por qué, después de Uruguay, somos el país con menos cantidad de víctimas en términos de población en la región. Justo sonó algo allí. No te preocupes que voy a editarlo, ¿eh? Oye, No, no hay problema. dime una cosa, ¿quieres agregar algo más? No sé si yo creo que está todo dicho o no. Bueno, no todo, pero quiero decir, cosas importantes están dichas. Bueno, el jardín pandémico también es una recreación de mi propio jardín. Tengo la fortuna de vivir en No, una eso no te casa. preocupes, no te preocupes. Eso lo tengo ya. Eso lo tengo para Eso ya lo tengo. utilizarlo. Eso lo tengo. Entonces, Sí, entonces, tengo de los claro, árboles frutales, tengo, digamos, todo eso. Sí, 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 con eso te presento. bueno, estupendo. Nada más. Y decir que, bueno, que le ha ido muy bien al libro en la Qué bueno, plataforma de Amazon. Yo nunca había publicado un libro en dicha plataforma. Y bueno, y en un mes y medio lleva vendiendo 1.500 ejemplares, qué que no está muy bueno, mal. qué bueno, Y con compradores de más de 50 países en el mundo. Así que estoy muy feliz con eso. qué bueno, Benjamín. Me alegro muchísimo, de verdad. Oye, una última cosa. Claro, yo no sé cómo podemos sacarle más punta, pero se me ocurre que deberíamos hacer en algún momento, vía Zoom, un encuentro sobre el tema de la radio y la recobrada importancia que tiene en estos momentos. No, Pero, yo creo que eso vale la pena hacerlo. Yo te digo solamente un detalle. Mi audiencia creció 500%. claro, entonces, pero no solo, es en todas partes. Te digo, por ejemplo, la radio cooperativa en Santiago de Chile tiene una audiencia, pero multimillonaria, digamos, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena, pero me gustaría hacerlo a alto nivel. Es decir, que hubiese unos cuantos, pero que tuviésemos también algún invitado, no sé, dale vueltas, dale vueltas. Ah, muy bien, muy bien. Pensemos en alguien porque una de las cosas que Y nos de ha obligado esta repente pandemia también, a darle valor a la palabra. La palabra ha sido y darle, proscrita, perseguida, achicada, copada. Yo creo que oye, esta es una oportunidad. y veamos si conseguimos alguna institución internacional, alguna empresa internacional que quieras subsidiar esto. O sea, ¿me entiendes? Aprovechar que va a ser al más alto nivel, que, bueno, ¿te parece o Pues no? me parece estupendo y yo te aseguro acá la difusión por la Unión de Radios del Paraguay, que son en total 150 emisoras. Exacto, ¿me entiendes? Podemos hacer un gran paquete y decirle, qué sé yo, pan, mire, subvencione esto, vale la pena, vamos a hablar, digamos, de un medio, pero vamos a hablar del valor de la palabra, del valor de la libertad, de la democracia, bla, etcétera, etcétera. Me encanta, lo podemos hacer, nos escribimos vía correo electrónico, pero Ya, yo y te aseguro el interés de esto. piensa en personalidades, piensa en, digamos, tampoco necesitamos demasiado, pero por lo menos una figura descollante, digamos, ¿no? Muy bien, tiene que ser alguien de radio conocido en toda la región y Exacto, alguien quizás también de España. Yo suelo leer cosas y escuché varias veces cuando vivía en España a Iñaki Gabilondo. sí, No sé cuánta cercanía tenés con él. no, no, ninguna, Eh, pero lo conozco perfectamente, sé quién es, todo lo demás, digamos, ¿no? No, yo tengo mucha eh, cercanía con la gente de Radio Exterior de España, digamos, los conozco muy bien, digamos, ¿no? Pero ahí no hay ninguna lo- figura así importante. en otro lugar que tiene mucha fuerza la radio, por supuesto Colombia, Buenos Aires, Colombia, Chile, seguro, sí. y que ha ganado un premio internacional una radio chilena hace poco, La cooperativa, en eso es lo España. que digo, la cooperativa. Y ahí trabaja un Exacto. amigo mío bueno, de la juventud, digamos, por no decir de la infancia, ¿no? Premio Nacional de Sí, Periodismo, bien. los hermanos ahí tienen Mochati, ¿no? Ese es la radio Bio Bio, que es la competencia de Ah, la Bio, Bio. cooperativa, claro. Ese también es un tipo interesante. Mira, tú no, Yo lo que me pasa es que encontré un par de veces. tú no te acuerdas, pero yo llevé al Paraguay
a este premio nacional, que es uno de las figuras estrellas de la cooperativa, que es Sergio Campos. Sí, claro, claro, Bueno, claro. claro, Él. estuvimos en casa de la directora de la radio, en fin, con este Sí, sí, hombre. de Radio Nacional. Sí, señor. Exacto, Sí, exacto, señor. exacto. Sí, Démosle, yo creo que podría ser buscando también a alguien que nos dé un contexto sobre la revalorización de la palabra durante este tiempo. Por claro, ejemplo, algún te pensador, cuento, digamos. te cuento que hay gente que se me cercanía, dice, hemos recuperado el diálogo en las mesas familiares y hemos Sí, vuelto a poner la radio acompañándonos durante el día. muy Y bueno, los temas de la radio formaron parte de la sobremesa. claro, pero por supuesto. O sea, la televisión generaba miedo con las imágenes de gente muriendo en las calles, pero sin embargo la radio no tenía ese efecto en las personas, no generó terror ni miedo, sino al contrario, generó compañía, cercanía. Exacto, porque esos son sus grandes méritos, además. ¿Me entiendes? Claro, 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 claro. ¿me entiendes? Es mucho más modesta, está mucho más cerca de la gente, en fin, etcétera, etcétera. Yo creo que vale la pena hacerlo. Sí, vamos a Sí, mantener señor. contacto y le damos. Sí, señor, no hay problema. Ok, oye, saludos a toda la familia. Un placer verte después de tanto tiempo. ¿Eh? Bueno, igual, te veo bien, Y te con veo, cuántos kilos cuídate. de menos? 45, Nada más y nada menos. Qué fantástico. ¿sí? Te ves estupendo, Benjamín, de verdad, ¿eh? Y me faltan dos más, me faltan 20 más y estoy con el peso de cuando era presentador de televisión. Qué bueno, qué Ya, bueno. ya la cosa está tan bien que levantó celos de Lisa. Muy bien, me alegro mucho. Ok, Listo, Pepe. un abrazote, ¿eh? Igualmente para ti. Chao, Chaucito. chao.